El Azogue Producciones te ofrece Educar con Eficacia, un espacio pensado para padres y madres y para todos aquellos que quieran conocer más sobre la educación y enriquecer sus relaciones familiares. Educar con Eficacia, con Pilar Jurado y Rafael González. Educar con Eficacia es una sección del Azogue que viene de la mano de una gran profesional como es Pilar Jurado, que es psicopedagoga de Aprender Pensando. Hablábamos de la psicopedagogía o la psicología del duelo de la pasada semana, el anterior programa. Situábamos un poco el asunto, queríamos recordar dos cosas importantes. Primera, que vivimos lamentablemente de espaldas a la muerte, y segundo, que el duelo como tal, el vivir la muerte, la pérdida de un ser humano, de un ser querido, es algo necesario para las personas. Pilar Jurado, buenas tardes o buenos días, bienvenida. Hola, bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la muerte y los niños, de la relación de los niños con la pérdida de un ser querido. Comentabas en el anterior programa que en realidad, aunque parece que vivimos, y de hecho es así, de espaldas a la muerte está muy presente sobre todo a través de los medios de comunicación. Pero bueno, es una imagen un poco desvirtuada de lo que es la muerte, además aséptica, alejada, no nos llega, no suele llegarnos. Es que realmente, bueno, pienso que como hay tan poco filtro, ¿no? en los telediarios. Recuerdo la escena esta en las que decapitaban ¿no? O iban a decapitar a un montón de gente. Los yihadistas. Exactamente. Yo no fui capaz de ver eso. Por eso, entonces, ¿hasta qué punto, si es una película, tú lo ves? Sí. Entonces, realmente lo que pasa es que el tener acceso a estas escenas desde temprana edad, sin he puesto un ejemplo muy exagerado, ¿no? Pero bueno, realmente los niños ven, tienen a su alcance la posibilidad, vamos a decirlo así, ¿no? Del YouTube. Exactamente, de tener escenas violentas delante de ellos. Entonces, esto hace que su cerebro se vaya habituando a tener este tipo de experiencias. Y se vive con distancia. Tú vas creando como esa sensación de que no pasa nada. ¿Esto dónde nos lleva? Bueno, pues esto tiene mucha perspectiva de análisis. Situándonos en el tema en el que estamos, nos lleva a que realmente cuando yo hablo de la muerte o hablamos de la muerte y de que la muerte es un tema tabú en el día a día, ¿no? Pues no está tan lejos de nosotros, pero está lejos a nivel emocional. Intentamos como protegernos, ¿no? Entonces nos vamos poniendo capas y cuando uno se protege de algo, pues se protege huyendo, evitando, o te habitúa y entonces emocionalmente no te implicas demasiado, ¿no? Y yo lo que propongo es todo lo contrario, porque realmente cuando la muerte llega y tenemos que vivirla, nosotros trabajamos en el despacho con alguien en duelo en base a cuatro fases. Una es pues que cuando tú aterrizas en ese momento estás en estado de shock. Después pasa una siguiente fase, pues en el que tú como que te proteges, ¿no? Y entonces evita haces tareas de evitar. Y muchas veces encontramos a personas que realizan estas tareas de evitación, pues para protegerse. Y son diversas. Hay quien necesita hablar mucho, hay quien llora mucho, hay quien no quiere hablar nada, hay quien lo quita todo y no quiere saber nada. Y esto es normal, no es ni bueno ni malo, ni patológico ni no patológico. Cada uno necesita su tiempo. Y si este tiempo se evoluciona y se organiza bien, pues la siguiente fase es una fase en la que empieza a vivir esa emoción, ¿no? Y realizar tareas de expresión de esa emoción. Se produce un acercamiento que se llama integración, ¿no? Como una conexión con la situación. Y si esta fase se evoluciona bien, pues entonces llegamos a la última fase, que es la fase en la que, como de enseñanza, como de aprendizaje, ¿no? Tú le encuentras un sentido, exactamente, a lo que has vivido. Sí. Y lo integras en tu vida a modo de que ha supuesto para ti una experiencia que te ha hecho crecer, ¿no?
Entonces, en base a esto, que son las fases de intervención del duelo adulto, bueno, o también de chiquillos, o sea, los niños cuando viven el duelo también pasan por este proceso, ¿no? Y es el modelo que nosotros seguimos para ayudar y para intervenir. Independientemente de eso, hemos de tener claro que, bueno, a mí me parece adecuado y favorable que los papás, que los padres y las madres, cuando deciden en su tarea educativa qué hacer con su hijo, hemos de tener claro siempre qué significa educar, y educar es proporcionar herramientas a nuestros hijos para que aprendan a vivir de forma independiente con eficacia, ¿vale? Porque los podemos enseñar a vivir de forma dependiente hacia nosotros y que la seguridad seamos siempre nosotros, con lo cual esto lo está poniendo en riesgo. Desde este planteamiento de que tenemos que dotarlos de estrategias para vivir de forma independiente, con eficacia para ellos mismos, y que la seguridad salga de ellos, no de que se la demos los demás, y esto es un proceso que dura toda su vida hasta que sean adultos, obviamente, pues este tema tiene mucho sentido. Entonces, si nosotros tenemos claro que en cualquier momento vamos a tener esta experiencia y que ellos en cualquier momento de su vida pueden tener esta experiencia, pues vamos a introducirlo como valor educativo dentro de nuestro día a día con ellos, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Porque además, insisto, el tema sí, pero a lo mejor agradable pero no hace falta estar todo el día obsesionado con ver a ver si se muere un bichito, que eso también es... Vamos a meterle un poco de humor, que en la semana pasada estuvimos muy serios. Hemos pasado por la experiencia de que el pollito que se nos ha muerto... Claro, ese es un recurso muy importante. Es terrible. Que se muera una mascota, sí. Pues es... bueno, también podemos hacer un paso previo, y es que vamos al campo y la hormiga hace así con ella y caminan, están vivas, se han muerto, ¿no? Ya. Y bueno, pues que ellos sepan la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Por ejemplo, si tenemos niños a partir de 2 años, ¿no? Uh-huh. En relación a lo que es el hecho de la muerte en sí. Pero es que el otro día decíamos que teníamos que preparar a nuestros hijos para el sufrimiento. Entonces, la sensación de pérdida, tampoco definimos, es que esto es muy amplio. El concepto de pérdida está ligada al duelo, sí. Y lo que implica es que nosotros nos desprendemos de algo, ¿no? Entonces hay muchos momentos en los que en el día a día con nuestros hijos pequeños podemos vivir esta situación. Se pierde un juguete, se rompe un juguete, llega la hora de hacer limpieza en el cajón de los juguetes porque no cabemos en la casa. Y muchas veces intentamos hacerlo cuando ellos no están. Si se les rompe un juguete le decimos, no pasa nada, lo arreglamos, no pasa nada, buscamos otro, no pasa nada. Sí, sustituimos, arreglamos. Entonces, claro. Todo este tipo Esto puede efectivamente inducir a la confusión al niño, ¿no? Decir, claro. ¿no? Las cosas y por tanto las personas son sustituibles o son arreglables. Efectivamente. O nunca pasa nada, haga lo que yo haga. Que es que esto es muy general. De aquí podemos sacar una idea muy general. Entonces, el niño no aprende a asumir la responsabilidad de su comportamiento. Ajá. Una cosa es que le transmitamos tranquilidad. Efectivamente, si rompe algo y le montamos la marimorena de enfado y de... Pues entonces no, porque también desarrollamos mucha inseguridad en ellos. Pero podemos actuar de forma tranquila con ellos, transmitirles esa tranquilidad y permitirles vivir la experiencia de malestar que supone que he perdido algo que yo quería. Y es un objeto. Ya llegaremos al momento en el que tenga que perder a alguien que ama, que es diferente, ¿no? Entonces... pero ya va teniendo esas experiencias de pérdida paulatinamente. Esto es lo que es uno de los enfoques al que yo me refiero, sí, cuando hablo de la prevención y de la educación en la pérdida y de preparación para la muerte, que podemos utilizar lo de las mascotas, que también, porque ya tiene una siguiente fase, porque hay un enganche emocional y afectivo, pero podemos trabajar las pérdidas así, por ejemplo. En el día a día. Claro. Pues en un próximo programa, si te parece, vamos a entrar en materia un poco más dura, ¿no? Decir, bueno, pues quien realmente se pierde es la persona a la que queremos, puede ser mamá, papá, el abuelo, lo comentábamos el otro día, no es lo mismo, evidentemente, depende también del nivel de cercanía o de relación, claro, que tenga la persona o el familiar con el niño o la niña, pero que duda cabe que es un tema que vamos a tocar. Y recuerdo que tenemos una dirección de correo electrónico que es info@elazogue.com, donde aquellos que nos escuchan, si quieren hacer algún tipo de comentario, sugerencia o pregunta, pues lo pueden hacer a través de esa dirección de correo electrónico, que recuerdo es info@elazogue.com. Educar con eficacia es una producción de El Azogue,
Contamos con la presencia y la experiencia de Pilar Jurado, que es psicopedagoga. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.